El 8 de marzo de 2023, Ellie Crane y Blake Hunter llegaron al Hotel Shorelight, en las costas de Gold Haven, Carolina del Sur. El viento marino agitaba las cortinas del vestíbulo cuando firmaron en recepción. Él vestía una camisa clara, los hombros rígidos. Ella llevaba una chaqueta de lino y un cuaderno digital bajo el brazo. Les asignaron un pequeño bungalow frente a la laguna, apartado del resto, con un porche de madera gastada y un jardín de conchas. Ellie pareció cautivada desde el primer momento. Fotografiaba la corteza húmeda de los árboles, anotaba texturas en su tableta, tocaba las rocas como si escondieran historias. Su mirada brillaba con una curiosidad silenciosa, como si buscara algo que no pudiera nombrar. Blake, en cambio, se mostraba contenido, amable con el personal, pero con una tensión difícil de disimular. Miraba a menudo el horizonte, como si esperara algo. Esa noche, acudieron juntos a la celebración por el Día Internacional de la Mujer, organizada en el bar del hotel. Las luces eran tenues, los mojitos abundaban, y el ambiente se llenaba de risas. Ellie bailó con soltura entre los demás huéspedes. Se reía con una pareja de ancianos que le enseñaban pasos de swing. Blake se quedó cerca del bar, observando con una sonrisa apagada y una copa de bourbon entre las manos. No cruzaron palabras mientras la música subía de volumen. Al volver al bungalow, ella se quitó los zapatos en la entrada y él se encerró unos minutos en el baño sin decir nada. A la mañana siguiente, no bajaron al desayuno. La camarera que debía limpiar el bungalow encontró la cama deshecha, la maleta de Ellie abierta sobre el suelo, ropa sobre la silla, papeles sueltos con esbozos de diseño y una toalla mojada olvidada en el lavabo. Nada parecía roto, pero el ambiente era desordenado, tenso. Más tarde, Ellie envió un mensaje de voz a su amiga Robin. No sé, algo está diferente. Él está raro, como si no supiera si quedarse o huir. El tono de su voz era bajo, casi un susurro. Blake, según las cámaras, salió solo del complejo durante 2 horas sin llevar teléfono. Cuando volvió, dijo que solo había ido a caminar. Ellie no lo miró a los ojos al escucharlo. Esa noche una huésped del bungalow contiguo informó en recepción que escuchó una discusión. Frases entrecortadas, una puerta que se cerró con violencia y luego silencio. El recepcionista anotó el incidente, pero no llamó a seguridad. La mañana siguiente trajo noticias inquietantes. Una mujer de mediana edad, turista canadiense, había desaparecido tras no regresar de una caminata matutina. La policía cerró el hotel temporalmente para realizar una inspección interna. El ambiente en el Shorelight cambió, de festivo a denso. Ellie evitaba las zonas comunes. Blake apenas respondía a los saludos. El bungalow se volvió un escenario de susurros y pasos cautelosos. Gold Haven ya no parecía un refugio, sino el umbral de algo que se rompía en silencio. El tercer día en Gold Haven comenzó con un cielo denso y una humedad pegajosa que envolvía el complejo turístico. Las cámaras de seguridad del hotel registraron a Blake Hunter a las 9:14 de la mañana caminando solo en dirección al centro de negocios. Su expresión era neutra, los movimientos medidos. Entró al salón acristalado donde los huéspedes solían revisar correos o imprimir documentos de viaje. Allí, sin levantar sospechas, solicitó acceso a una computadora. Según el registro de uso, insertó una memoria USB y accedió a varios archivos, entre ellos uno etiquetado como Personal EEG. 10 minutos después, imprimió un documento PDF cuyo contenido los empleados no vieron, pero quedó registrado en el historial. Blake
guardó el papel doblado en el bolsillo interior de su chaqueta y salió sin cruzar palabra con nadie. Más tarde, Ellie regresó al bungalow tras haber salido a recoger texturas en la playa. La cámara ubicada frente a la puerta captó su imagen al detenerse en el umbral. En el interior, Blake estaba sentado en el sofá, con el portátil de ella sobre las piernas. No hubo sonidos de bienvenida ni pasos acelerados. Ellie permaneció inmóvil unos segundos antes de entrar y cerrar la puerta con suavidad. Lo que ocurrió después quedó fuera del alcance de las cámaras, pero la tensión ya era visible en los gestos, la rigidez del cuerpo, el silencio que se alargaba. A la mañana siguiente, Blake no se presentó en el comedor del hotel. Fue Ellie quien bajó sola, vestida con una camiseta holgada y el cabello recogido sin esmero. Comió poco, no habló con nadie y evitó el contacto visual. Luego caminó hacia la playa, donde pasó varias horas sentada en la sombra de un mirador. Por la tarde, escribió un mensaje a su amiga Robin. Creo que él ha descubierto algo. No estoy segura, pero lo siento en el aire. Ese mensaje, registrado a las 16:12, marcó el inicio de un nuevo patrón de comportamiento. Esa noche, la pareja volvió a aparecer junta en el bar del hotel, pero ya no había señales de complicidad. No se tomaban de la mano ni intercambiaban sonrisas. Según el testimonio del camarero, Blake pidió 2 vasos de whisky doble y los bebió rápidamente sin ofrecer uno a Ellie. Ella se sentó junto a él en silencio, mirando hacia las mesas del fondo, sin tocar su copa. Parecían desconocidos compartiendo una rutina agotada. Al regresar al bungalow, una de las cámaras exteriores captó una discusión. Los gestos eran amplios, la voz de Ellie se alzaba, luego un ruido seco. El estallido de vidrio. No se reportaron incidentes al personal, y el sistema registró que las luces del bungalow se apagaron 1 hora después. Esa noche, mientras Blake dormía, Ellie accedió al sitio web de una aerolínea, seleccionó un vuelo hacia Austin para el día 11 de marzo y subió una copia escaneada de su pasaporte. Guardó la confirmación como captura de pantalla. No cerró la pestaña del navegador. La habitación permaneció en silencio, interrumpido solo por el golpeteo intermitente del teclado. Afuera, el viento seguía soplando sobre las aguas inmóviles de la laguna. El 11 de marzo, a primera hora de la mañana, Ellie y Blake abandonaron el hotel Shorelight sin previo aviso. El personal de recepción, sorprendido por la decisión, observó cómo Blake entregaba la llave sin mediar palabra, evitando el contacto visual. Ellie fue la última en salir. Se acercó a la recepción con pasos lentos y dejó una nota escrita a mano, dirigida al gerente del hotel. En ella, ofrecía disculpas por la salida anticipada y agradecía la hospitalidad recibida. La letra era pulcra, pero levemente temblorosa. Luego salió sin mirar atrás, cruzando el vestíbulo con expresión contenida. Durante el trayecto hacia Georgia, no hubo música en el coche ni conversación. El sistema de cámaras de una gasolinera en la carretera interestatal los captó al mediodía. Blake entró solo a la tienda de conveniencia, llevaba gorra y se desplazaba con determinación. Compró agua, tabaco y un paquete de dimensiones rectangulares, envuelto en cartón rígido. Posteriormente, en el análisis del contenido, se identificó como un artículo de cocina adquirido durante el trayecto. Mientras tanto, Ellie salió del vehículo con paso lento y se dirigió hacia la máquina de café. Las cámaras la captaron de perfil, los ojos inflamados, la mirada desenfocada, los movimientos tensos. No se cruzaron palabras ni miradas en ese momento. Esa noche se registraron en un motel de paso cerca de la autopista.
El formulario fue completado por Blake, quien usó su nombre completo. El número asignado fue el 112, ubicado en la parte trasera del edificio, lejos de la carretera principal. El recepcionista recordó que la pareja no solicitó información sobre servicios adicionales ni mostró interés por la zona. Ellie entró directamente al cuarto con una pequeña mochila. Blake permaneció afuera unos minutos más, fumando junto a la máquina expendedora. A las 23:48, según la cámara de seguridad del estacionamiento, salió solo del cuarto y caminó en dirección a la tienda de conveniencia del cruce. Regresó a las 00:29 con las manos vacías. El encargado de la tienda declararía días después que el hombre había preguntado si vendían gas pimienta. Al recibir una respuesta negativa, se marchó sin hacer compras. Ellie no abandonó el cuarto durante la noche. Revisó su teléfono varias veces, permaneció sentada en la cama y envió un mensaje a Robin a la 1:17. Está más callado de lo habitual. Mañana me voy, sola, como sea. Ese mensaje sería uno de los últimos registrados antes de que el dispositivo fuera desconectado temporalmente. A la mañana siguiente, el 12 de marzo, salieron del motel sin desayunar. El personal notó que la habitación estaba en orden, aunque la cama del lado derecho apenas había sido utilizada. Durante el checkout, Blake no devolvió la llave. Simplemente la dejó sobre el mostrador. Un empleado del estacionamiento los observó mientras colocaban el equipaje en el maletero. Afirmó que vio a Blake acomodar un objeto envuelto en una lona amarilla con forma alargada, que parecía una bolsa de herramientas. Ellie permanecía de pie a un lado, inmóvil, con los brazos cruzados. No cruzaron palabra. La puerta del coche se cerró con un golpe seco. Luego, desaparecieron en dirección a Gainesville. La noche del 12 de marzo, el coche de Blake se detuvo frente a su vivienda en las afueras de Gainesville. La fachada seguía igual que el día de su boda. Madera pintada de blanco, un porche estrecho y 2 ventanas cubiertas con persianas. Los vecinos no esperaban verlos tan pronto. Algunos, al ver el vehículo estacionado, asumieron que el viaje había sido cancelado por motivos personales. No hubo saludos ni visitas. La pareja entró en silencio, con maletas mínimas y rostros tensos. Ellie se instaló en la habitación de invitados, ubicada al fondo del pasillo, junto a una estantería vacía. No hubo conversación al respecto, ni expresión de incomodidad. Era un acuerdo tácito dictado por el estado emocional compartido. Durante las primeras 48 horas, el interior de la casa se volvió un espacio contenido, sin movimiento ni diálogo. Blake salía al amanecer y regresaba después del anochecer. No ofrecía explicaciones sobre sus salidas ni daba señales de molestia. Simplemente cruzaba el umbral sin mirar a nadie y subía directamente al cuarto principal. Ellie, en tanto, pasaba las tardes en la pequeña terraza trasera, observando las sombras sobre la cerca y revisando su teléfono sin escribir. La cocina permanecía ordenada, el refrigerador casi vacío. No se escuchaba música ni televisión. Las luces se encendían tarde y se apagaban temprano. Todo ocurría con una cuidadosa evitación del otro. Ellie escribió a Robin la noche del 13 de marzo. El mensaje era breve, pero denso. No grita, no acusa, solo camina cerca, como si no existiera. La frase fue enviada junto con una fotografía del pasillo de la casa, tomada en penumbra. Robin intentó contactar a la madre de Ellie, Mary Crane, pero no recibió respuesta de inmediato. A la mañana siguiente, Ellie decidió ordenar el trastero junto al garaje. Encontró cajas con herramientas
estanterías con restos de pintura y una caja de madera con herrajes oxidados. Al abrirla, descubrió un cuchillo envuelto en una toalla de tela gruesa. No lo tocó directamente. Lo fotografió con su teléfono y envió la imagen a Robin sin explicación. Luego lo devolvió a su lugar, cerró la caja y no hizo comentarios al respecto. Esa misma noche, Blake regresó con una bolsa de papel que contenía comida para llevar. Había pedido 2 platos de pasta y una botella de refresco. Al entrar, anunció en voz alta la cena, sin mirar a su esposa. Ellie apareció minutos después y se sentaron frente a frente. No intercambiaron palabras. Según una vecina que observaba discretamente desde la casa contigua, la escena desde la ventana del comedor parecía un ensayo forzado de normalidad. Nada indicaba agresión, pero tampoco cercanía. Una cámara de seguridad ubicada en la entrada captó el momento en que Ellie, antes de cruzar el umbral esa noche, se detuvo con la mano en la manija, sin moverse durante varios segundos, como si escuchara algo que no se manifestaba aún. La noche terminó con las luces apagadas a las 22:46. Afuera, el vecindario seguía dormido. Dentro, el silencio persistía. Durante las 2 jornadas siguientes, la casa permaneció cerrada al mundo exterior. Ellie y Blake salieron solo una vez, en la mañana del 15 de marzo, para hacer compras rápidas en el supermercado local. Las cámaras de seguridad del establecimiento los captaron juntos, aunque sin contacto visual ni diálogo perceptible. El carrito de compras contenía únicamente pan blanco, 2 botellas de agua, cinta aislante y una caja pequeña de pilas. No hubo compras de alimentos preparados ni artículos de higiene. El pago fue realizado por Blake en efectivo. Ellie permaneció a unos pasos de distancia, sosteniendo su bolso con ambas manos. De regreso al hogar, no encendieron el televisor ni la radio. La casa seguía silenciosa. Ellie intentó comunicarse con Robin, quien se encontraba de viaje por carretera. Dejó un mensaje de voz breve, en tono bajo, donde expresaba que la actitud de Blake había cambiado. Ahora ocasionalmente tocaba su brazo al pasar o se sentaba a su lado sin hablar. Le inquietaba esa cercanía inesperada más que cualquier enfrentamiento abierto. Aquel contacto físico, mínimo y aparentemente inocente, le provocaba una tensión involuntaria, como si ya no pudiera anticipar sus intenciones. El sonido del mensaje era nítido, sin vacilaciones, y fue enviado a las 16:02. Esa misma tarde, Blake mantuvo una breve conversación con un ex colega sobre cuestiones legales generales relacionadas con la defensa personal, sin entrar en detalles específicos. No dio detalles específicos, y el colega, confundido por el tono de la pregunta, cambió de tema. La llamada se interrumpió sin despedidas. Esta comunicación, al ser revisada más tarde por las autoridades, formó parte del cuerpo probatorio por su ambigüedad y contexto. Al anochecer, encendieron el televisor pero sin sonido. Una cámara conectada a un dispositivo inteligente captó la escena. Ambos sentados en el sofá, mirando hacia la pantalla en silencio, con las manos en los regazos. Ellie no parpadeaba con regularidad. Su postura era rígida, las piernas cruzadas hacia el borde del asiento. Blake no mostraba expresión en el rostro. No intercambiaron miradas durante los 47 minutos en que el sistema los registró. Esa noche, Ellie realizó una búsqueda de vuelos a través del navegador de su portátil. Seleccionó destinos con salida inmediata y sin equipaje. No confirmó ninguna compra, pero guardó varias páginas en sus marcadores. Luego, accedió a una plataforma bancaria donde abrió una cuenta nueva bajo un segundo nombre.
utilizó una dirección de casilla postal y dejó la cuenta sin fondos. La actividad fue breve y meticulosa, cerrando cada ventana tras su uso. Durante la madrugada, Blake puso música a un volumen elevado. Aunque no hubo que Jalobot Society, algunos recordaron haberla percibido como una forma de encubrir una tensión emocional no expresada. El 14 de marzo, a las 9:37 de la mañana, Mary Crane devolvió finalmente la llamada perdida de su hija. La conversación, según el registro de la operadora, duró 8 minutos. Ellie atendió desde la cocina, con la voz contenida, pero entrecortada por momentos. No mencionó incidentes concretos, pero transmitió con claridad su deseo de marcharse. Mary le ofreció transferir dinero para un pasaje inmediato, pero Ellie se negó, sin dar razones. Poco después del llamado, a las 10:11, Ellie envió a su madre una captura de pantalla de su pasaporte digitalizado con el mensaje: «Si algo pasa, que quede esto». Mary intentó contactarla de nuevo durante la tarde, sin éxito. El teléfono aparecía como activo, pero sin respuesta. La notificación fue archivada automáticamente. Alrededor del mediodía, Blake fue visto por última vez saliendo del despacho que usaban como almacén. La cámara interior registró su entrada a las 12:06 y su salida 22 minutos después. No se llevaron objetos visibles. Sin embargo, más tarde, durante el análisis de la habitación, se confirmó la desaparición de una memoria USB que anteriormente había estado conectada al ordenador portátil de Ellie. En su interior se almacenaban fotos personales, anotaciones privadas y archivos etiquetados con iniciales. Blake no hizo comentarios al respecto, ni abordó directamente a Ellie ese día. El ambiente en la casa siguió siendo de una quietud tensa. A las 18:33, Blake reapareció con una caja de pizza y una botella de vino tinto. Llevaba ropa limpia y el cabello mojado. Ellie se encontraba en la habitación de invitados. Al verla, le ofreció la cena. Ella rechazó el vino sin levantar la voz. Él insistió. La cámara del salón registró cómo Ellie tomó la copa, fingió un sorbo, y luego la ocultó parcialmente tras una maceta de cerámica. No hubo confrontación visible. Los movimientos fueron lentos, la distancia entre ambos constante. A las 19:12, Ellie subió al baño con el teléfono en la mano. Allí, según el historial de mensajes, escribió a Robin una breve frase: «No puedo más. Si mañana no me voy, algo va a pasar». El mensaje fue enviado y leído minutos después. Robin, todavía en ruta, inició de inmediato la búsqueda de vuelos cercanos. En paralelo, Mary Crane compró un pasaje en línea para la mañana del 15 de marzo, con salida desde el aeropuerto regional más próximo a Gainesville. No informó del boleto a su hija, pero envió la confirmación al correo que Ellie usaba con frecuencia. La noche del 14 al 15 de marzo se caracterizó por una inquietud visible. Ellie evitó el dormitorio principal, prefirió quedarse en el sofá. Blake permaneció despierto hasta tarde. Según la cámara del pasillo, se sentó frente a la habitación de invitados durante más de una hora. No llevaba teléfono ni libro. Miraba hacia el interior con los codos apoyados en las rodillas. No hubo interacción verbal. La luz del pasillo se mantuvo encendida hasta las 2:04. El último registro de la noche muestra a Blake levantándose lentamente, aún en silencio, y entrando en su habitación sin cerrar la puerta. Afuera, el vecindario dormía. Dentro, nada indicaba lo que vendría. En la madrugada del 15 de marzo, alrededor de las 2:50,
Un vecino de la calle contigua se despertó sobresaltado por un ruido sordo proveniente del lado oeste del vecindario. No lo identificó como peligroso y volvió a dormir. 27 minutos más tarde, a las 3:17, el Centro de Emergencias del Condado recibió una llamada de un hombre que se identificó como Blake Hunter. La grabación, posteriormente incluida en el expediente, recogía una voz temblorosa que afirmaba: «Hubo un accidente. Ella está muerta». El operador solicitó detalles, pero la llamada terminó abruptamente. Una unidad policial llegó al domicilio a las 3:29, seguida por un equipo médico de apoyo. En el interior de la vivienda, Ellie Crane fue hallada sin vida en la habitación de invitados. No había señales de entrada forzada, pero el lugar mostraba signos de alteración compatibles con un hecho violento. Un objeto contundente vinculado al hecho fue encontrado cerca del lugar, lo que contribuyó a la reconstrucción de la escena. Blake estaba en la entrada, sentado con la mirada fija en sus propias manos. No opuso resistencia al arresto inicial. Fue esposado y conducido al vehículo policial sin comentarios. Los oficiales notaron la ausencia de lesiones en su cuerpo, salvo un leve rasguño en el antebrazo, que no requería atención médica. En cambio, se observaron indicios que sugerían que Ellie intentó resistirse durante el incidente. El informe preliminar de los agentes destacaba la ausencia de señales de ingreso forzado y una distribución de la escena compatible con una confrontación física. La hipótesis inicial de defensa propia fue mencionada por Blake en la patrulla, sin que se le formularan preguntas. Declaró espontáneamente que había sido atacado. Esta afirmación fue registrada por la cámara corporal de un oficial y más tarde comparada con los indicios materiales hallados. Horas después, a las 6:20, Robin Lewis llegó al vecindario tras conducir toda la noche. Fue detenida por un cordón policial en el acceso a la calle. Al identificarse como amiga cercana de la víctima, fue escoltada a una zona de espera. Allí presentó a las autoridades una serie de capturas de pantalla, mensajes recientes de Ellie, la fotografía del cuchillo, los intentos de compra de un vuelo, el mensaje enviado a Mary Crane la tarde anterior. Esta información fue recibida por el teniente a cargo y anexada inmediatamente al caso. Mary Crane, en camino desde Austin, fue informada durante una escala aérea. Solicitó hablar con la fiscalía tan pronto como aterrizara. La casa fue acordonada, los dispositivos electrónicos incautados y enviados a análisis. Un altavoz portátil seguía reproduciendo música en bucle en la sala de estar. El volumen había sido bajado, pero no apagado. La pista sonora coincidía con la que se había escuchado en la madrugada anterior. La investigación comenzó de inmediato. Blake fue ingresado en la unidad de detención preventiva del condado, en espera de interrogatorio formal. El caso pasó a la jurisdicción estatal por indicios de premeditación. Los medios locales cubrieron el incidente desde primeras horas. Blake Hunter fue formalmente acusado el 16 de marzo por el delito de homicidio en segundo grado, con agravantes por posible premeditación y ausencia de justificación inmediata. El fiscal del condado, tras revisar las pruebas iniciales, argumentó que el patrón de comportamiento de los días previos, la adquisición del arma y los mensajes enviados por la víctima configuraban un escenario incompatible con una reacción impulsiva o una defensa legítima. La acusación fue presentada ante la Corte del Distrito de Hall y se autorizó la detención sin fianza, en espera de la evaluación psicológica solicitada por la defensa. El abogado de Blake solicitó una pericia psiquiátrica independiente.
Alegó que su cliente se encontraba en un estado emocional alterado, resultado de una acumulación de estrés, resentimiento no verbalizado y una presunta revelación inesperada durante el viaje. No negó el hecho, pero argumentó que Blake no actuó con claridad de juicio. Esta línea de defensa fue recibida con reservas por el juez de instrucción, quien ordenó un informe preliminar a realizarse dentro de las siguientes 72 horas. Blake fue trasladado temporalmente a un módulo de observación bajo supervisión médica. La noticia del crimen se difundió con rapidez en medios locales y pronto fue recogida por portales nacionales. Las reacciones fueron divididas. Algunos titulares hablaban de un matrimonio roto por el silencio. Otros señalaban una supuesta crisis de identidad como detonante. Los comentarios en redes sociales polarizaron el caso. Mientras algunos buscaban explicaciones en factores emocionales, otros criticaban esa visión por restar importancia a la violencia basada en la identidad. El nombre de Ellie Crane fue asociado públicamente a debates sociales más amplios sobre identidad, aceptación y dinámicas relacionales complejas. Amigas de Ellie, encabezadas por Robin Lewis, organizaron una campaña digital con el hashtag Justice for Ellie. En pocas horas, se sumaron cientos de mensajes con testimonios, imágenes y relatos de situaciones similares. Una revista nacional publicó una entrevista con Robin, quien narró la evolución del viaje, las señales de alerta ignoradas y las últimas comunicaciones con la víctima. La publicación alcanzó cifras récord de lectura. Al mismo tiempo, Mary Crane dio una declaración televisiva desde el aeropuerto. Mi hija no mentía, solo pedía espacio para ser ella misma. El cuerpo de Ellie fue trasladado a Austin el 18 de marzo. El funeral tuvo lugar 2 días después, en una ceremonia privada a la que asistieron familiares, amigos cercanos y representantes de organizaciones civiles. No se permitió acceso a la prensa. Las flores fueron enviadas desde 7 estados. El acta de defunción fue emitida el mismo día por la oficina forense del condado. Se cerró la causa médica y se remitieron los documentos oficiales a la fiscalía. La acusación continuó recopilando material probatorio. Se incluyeron las grabaciones del interior de la vivienda, los registros de búsqueda en línea de Ellie, las fotografías del cuchillo enviadas a Robin, el historial de llamadas y mensajes, y las declaraciones espontáneas de Blake en el patrullero. El informe preliminar indicó que el acusado tenía capacidad para comprender sus actos, aunque con dificultades emocionales previamente identificadas. El caso fue elevado a juicio ordinario. La fecha de la primera audiencia quedó fijada para el mes de junio. El juicio contra Blake Hunter comenzó el 12 de junio en la Corte del Distrito de Hall, bajo la presidencia del juez Michael Farrell. La sala estaba llena desde el primer día. Entre los presentes se encontraban familiares, activistas, representantes de medios y ciudadanos que habían seguido el caso desde su primera aparición pública. La fiscal Jennifer Holt presentó la acusación con un enfoque meticuloso, evitando la dramatización. Expuso una cronología precisa de los hechos, desde la llegada a Goldhaven hasta la madrugada del crimen. Se apoyó en los mensajes enviados por Ellie, las imágenes de videovigilancia, las búsquedas de vuelos, las pruebas forenses y la compra del arma. Argumentó que existieron múltiples oportunidades para evitar la violencia y que la omisión sistemática de ayuda, combinada con la manipulación psicológica, revelaba una voluntad sostenida de control. La defensa, liderada por el abogado Peter Lang, reconoció el hecho del homicidio, pero insistió en que el acto se dio en un contexto emocional extremo. Lang sostuvo que su cliente actuó bajo un estado de confusión y pánico tras una supuesta revelación que, según él, alteró los cimientos de la relación.
afirmó que Blake no tenía antecedentes de violencia y que el crimen fue producto de una ruptura emocional no procesada. El argumento se centró en una narrativa de desbordamiento, sin planificación. Sin embargo, la Fiscalía presentó como contrapeso los registros de conducta deliberada. El silencio prolongado, la compra del cuchillo, la desaparición de la memoria USB y las preguntas sobre defensa personal realizadas por Blake días antes. En la segunda jornada, Robin Lewis fue llamada como testigo. Mostró las últimas conversaciones que sostuvo con Ellie, incluyendo el mensaje: «Está tranquilo, pero me da miedo». También explicó la foto del cuchillo y su insistencia en que Ellie abandonara el domicilio. Su testimonio fue considerado sólido por los analistas presentes. Mary Crane declaró al día siguiente. Su tono fue sereno, pero firme. Describió a su hija como una persona sensible, consciente de sus riesgos, pero decidida a vivir en libertad. Dijo que Ellie tenía miedo, pero que aún creía que podía ser aceptada. Su intervención generó momentos de silencio en la sala. Se presentaron registros visuales clave que evidenciaban tensiones previas, junto con un audio doméstico que contenía sonidos perturbadores, interpretados como indicadores de un momento crítico en la madrugada del 15 de marzo. Blake declaró en el último día del juicio. Habló con voz apagada, mirando al suelo. Expresó haber experimentado confusión emocional ante hechos recientes, aunque no ofreció una justificación clara por sus acciones. Aseguró que no había planeado nada. El juez lo interrumpió. El desconocimiento no constituye excusa. La fiscal Holt solicitó la pena máxima dentro de la categoría penal correspondiente. La deliberación se inició esa misma tarde. Tras 7 días de sesiones y 9 horas de deliberación, el jurado del condado de Hall alcanzó un veredicto unánime el 19 de junio a las 11:46 de la mañana. Blake Hunter fue declarado culpable de homicidio en segundo grado, con agravantes por vulnerabilidad de la víctima y premeditación parcial. La sala permaneció en silencio mientras el juez Michael Farrell leía el veredicto. No hubo interrupciones ni reacciones exaltadas. Blake, vestido con traje gris claro y esposas ocultas por la mesa, no mostró emoción visible. Mantuvo la mirada baja, inmóvil, no pidió la palabra. La sentencia fue dictada inmediatamente después. 25 años de prisión estatal sin derecho a libertad condicional anticipada. La condena fue recibida en absoluto silencio. La madre de Ellie, Mary Crane, se encontraba en la primera fila, con un retrato de su hija sujeto a la altura del pecho. Tras oír la sentencia, cerró los ojos y bajó la cabeza. Robin Lewis, sentada a su derecha, respiró hondo, pero no habló. Las cámaras presentes captaron la imagen de ambas tomándose de la mano, sin palabras, mientras Blake era escoltado fuera de la sala por 2 agentes. La defensa no presentó apelación inmediata. El abogado Lang evitó dar declaraciones a la prensa. El fiscal Holt, en cambio, emitió un breve comunicado, subrayando que el juicio no se trató de orientación o identidad, sino de responsabilidad individual y violencia predecible. Al salir del tribunal, decenas de personas esperaban en las escalinatas. Algunas sostenían flores, otras pancartas con el nombre de Ellie y la frase «No era un secreto, era su verdad». No hubo celebraciones ni consignas. El ambiente era de recogimiento. Mary fue abordada por periodistas, pero solo respondió una vez. Esto no es una victoria, es el cierre de una herida abierta. La historia atrajo la atención de medios nacionales. Varios programas de análisis dedicaron espacios al caso, subrayando los elementos psicológicos y sociales involucrados.
En entrevistas posteriores, activistas y especialistas destacaron la importancia del registro previo de señales, la documentación de mensajes y la rapidez en la reacción de las amistades cercanas. El nombre de Ellie fue mencionado en marchas, simposios y espacios educativos en universidades de 6 estados. La imagen más compartida en redes fue la de su retrato junto a la ventana del tribunal, bajo una luz tenue. Una organización de derechos civiles anunció la creación del fondo Ellie Crane para apoyar a jóvenes transgénero en situaciones de riesgo doméstico. El anuncio fue acompañado por un video con fragmentos de la voz de Ellie rescatados de sus publicaciones pasadas. En menos de una semana, el video alcanzó cifras millonarias de visualización. En paralelo, la escuela de diseño donde ella estudió declaró el 15 de marzo como Día Conmemorativo Interno y lanzó una beca con su nombre para estudiantes que trabajen en proyectos vinculados a identidad y representación. El archivo judicial fue cerrado el 24 de junio. Blake fue trasladado a un centro penitenciario de seguridad media. No solicitó entrevistas. No respondió a las cartas enviadas por conocidos. Su expediente fue clasificado como de riesgo bajo de reincidencia, pero con pronóstico reservado en términos de rehabilitación. A partir del cierre judicial, el caso de Ellie Crane comenzó a formar parte de materiales educativos en varias facultades de derecho del país. En las aulas se analizaba no solo la mecánica legal del proceso, sino también los elementos invisibles que lo rodeaban. El lenguaje en los mensajes previos al crimen, la omisión de denuncias tempranas, el entorno emocional y las estructuras que perpetúan el silencio en las relaciones afectivas. Profesores incorporaron el caso en módulos sobre violencia doméstica, identidad de género y negligencia institucional. La transcripción completa del juicio, junto con los archivos de video, se integraron en plataformas de estudio jurídico como material de análisis multidisciplinar. En paralelo, universidades de ciencias sociales y comunicación utilizaron la correspondencia entre Ellie y su madre como base para reflexionar sobre los riesgos de invisibilización afectiva. Fragmentos de esas cartas, digitalizadas con consentimiento de Mary Crane, circularon en simposios sobre ética del cuidado y relaciones familiares. Uno de los mensajes más citados fue aquel en que Ellie decía: «No quiero desaparecer para que me crean. Quiero quedarme y ser escuchada». Esta frase fue reproducida en conferencias y exposiciones, utilizada como epígrafe en artículos académicos y traducida a varios idiomas. En abril del año siguiente, el Congreso Estatal de Georgia inició la revisión de una propuesta de ley para el fortalecimiento de medidas de protección en casos de violencia doméstica con componentes de identidad de género. El caso de Ellie fue mencionado durante la audiencia pública. La Comisión Legislativa convocó a representantes de organizaciones civiles, especialistas en psicología forense y familiares de víctimas. Mary Crane, en una intervención breve pero contundente, leyó un fragmento del último mensaje que recibió de su hija y subrayó la necesidad de no reducir estos crímenes a malentendidos afectivos. Su intervención fue transmitida en cadena local y replicada por medios digitales. En la semana del primer aniversario de la muerte de Ellie, se inauguró una exposición virtual titulada La Voz Interior, curada por un colectivo de artistas y diseñadores que trabajaron con materiales inéditos de sus proyectos gráficos. La muestra incluía bocetos, collages y trabajos inconclusos recuperados de sus dispositivos. Fue acompañada por un archivo sonoro donde se reproducían notas de voz de Ellie en las que reflexionaba sobre identidad, creación y memoria. La exposición recibió miles de visitas en sus primeras horas y fue declarada de interés cultural por el Departamento de Arte y Diseño de Austin.
Mary Crane publicó ese mismo mes un libro titulado Mi Ellie, Verdad y Ternura, donde relataba la vida de su hija desde la infancia hasta los días previos al viaje a Goldhaven. El texto fue elogiado por su tono sobrio, su profundidad emocional y su voluntad de no idealizar, sino comprender. Robin Lewis asumió la dirección del Fondo Ellie Crane, coordinando becas de emergencia y campañas de prevención. A lo largo del año, Ellie fue mencionada en 3 documentales y en un ensayo fotográfico sobre ausencia y permanencia. Su historia dejó de ser un caso aislado para convertirse en referencia generacional. Una advertencia, una memoria y una pregunta abierta sobre cómo escuchar antes de que sea tarde. En septiembre del año siguiente, la vivienda que Blake y Ellie compartieron en Gainesville fue finalmente puesta a la venta. La casa permaneció cerrada desde el cierre del proceso judicial, con las ventanas cubiertas y el jardín descuidado. La inmobiliaria que se hizo cargo recomendó retirar todo el mobiliario, incluidos los objetos personales. El nuevo propietario, un técnico jubilado procedente de Carolina del Norte, solicitó remodelaciones estructurales y pidió pintar todas las paredes de blanco. Ningún vecino se opuso a la venta, pero varios reconocieron en entrevistas posteriores que les resultaba difícil caminar frente a la casa sin recordar esa noche. Durante el proceso de limpieza, los trabajadores encontraron una libreta en la parte trasera de un cajón de escritorio. Contenía bocetos y frases sueltas, en su mayoría notas sin firmar. Algunas coincidían con líneas conocidas de Ellie. Fueron entregadas al fondo que lleva su nombre, donde se archivaron como material confidencial. En paralelo, la escuela primaria del vecindario instaló una placa conmemorativa en el patio, bajo el lema, "Que nadie tema ser quien es". La iniciativa fue propuesta por un grupo de docentes que había seguido el caso de forma activa en redes sociales. A lo largo del año, continuaron apareciendo mensajes en plataformas digitales que recordaban a Ellie. Frases como "Tú fuiste valiente" o "No te olvidamos" acompañaban publicaciones de artistas, estudiantes y activistas. Robin Lewis, desde su canal de memoria, compartía fragmentos de los archivos gráficos de Ellie, así como extractos de entrevistas y momentos íntimos rescatados con cuidado. El proyecto no tenía fines lucrativos y creció como un espacio de acompañamiento para jóvenes que atravesaban situaciones similares. En los comentarios, algunos hablaban de Ellie como una referencia silenciosa, no por fama, sino por el modo en que nombró lo que otros callaban. En marzo del año siguiente, se inauguró en un parque de Austin un banco conmemorativo en su nombre. Fue instalado junto a un sendero poco transitado, bajo un roble antiguo. La placa de bronce lleva una inscripción sencilla: "Tú merecías más". La ceremonia fue íntima, sin prensa, con la presencia de Mary Crane, Robin Lewis y un grupo reducido de personas cercanas. La madre de Ellie dejó sobre el banco una piedra pintada a mano, con los colores de una ilustración que su hija había diseñado en la universidad. Robin colocó una flor seca, recogida del jardín donde solían reunirse. Con el tiempo, el caso de Ellie dejó de ocupar titulares, pero no desapareció. Se transformó en una referencia citada en debates, programas de prevención y materiales de formación. Su nombre fue incluido en memoriales colectivos y en campañas institucionales sobre violencia íntima, no como símbolo de sufrimiento, sino como llamada de atención. La historia de Ellie Crane no se cerró con la condena, ni con los homenajes. Quedó como una línea persistente entre la memoria y la advertencia. Una historia que no romantiza la tragedia,
pero sí exige una respuesta. Escuchar antes de que sea tarde, reconocer antes de que se oculte. Porque en su silencio final, ella dijo lo que muchos siguen sin saber decir. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.